Me parece que nosotros como escuela avanzamos un montón. Este año que empezamos a trabajar fuertemente desde el Consejo Consultivo, a mí me parece que esto es importantísimo, porque nosotros estamos trabajando desde un núcleo duro, por decirlo de alguna forma, un montón de cuestiones. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer, no sé si era la idea, fuertemente en esta reunión, es un balance del 2012 y sentar algunas bases como para empezar en marzo con algunas cuestiones claras de cuáles son las prioridades que hay que abordar el año que viene. Yo creo que lo que tenemos que trabajar profundamente no es una cuestión de saberes, sino una cuestión de didáctica y pedagógica. Creo que hay que trabajar profundamente con la planificación para el año que viene, que todos los profesores sepan por qué la tenemos y qué es lo que pedimos, y creo que tenemos que ver ese tema, cuál es la vuelta de la planificación para la conducción y para los asesores pedagógicos. Se puede también pensar, hay lo que se llama también cuaderno de trabajo de aula, que es algo parecido a esto de la planificación cuatrimestral, en donde es un portafolio, en donde se va trabajando también de esta manera. O sea, se evalúa a mitad de año, que sería interesante si se plantea esto, se evalúa cuáles son los pros y los contras de esa planificación, pero en una reunión. Pero si no la haces cuatrimestral, es rígida. Me parece que la planificación no tiene que ser en soledad y desde una materia en particular, intervienen un montón de cuestiones en la planificación. Interviene la planificación del área, del proyecto escuela, etc. Y lo que nosotros nos pongamos como prioridad, bueno, por ejemplo, si vamos a pensar en el 2013, bueno, miremos la escuela, qué pasó en el 2012, qué viene pasando con la trayectoria, etcétera, cuáles son las prioridades para el 2013. Porque si no, nos pasa que queremos abarcar 8 millones de cosas, cada uno planifica desde donde puede, como puede, etcétera, y después es un desborde de cosas que nadie va a poder cumplir. Nosotros sabemos muy bien que un programa, que sea de contenidos mínimos o no, tenemos que dar todo. Pero el profesor sabe en cuál mete el bisturí y en cuál lo pasa por arriba y le dedica menos tiempo. Entonces ahí está ese criterio de selección de cada uno de los profesores. La planificación es una hipótesis de trabajo. Es una herramienta. ¿Sí? Claro. Bueno, pero además es una hipótesis de trabajo. Vos te sentás a hipotetizás una propuesta pedagógica que en definitiva se va a concretar o no cuando la lleves a la práctica. La planificación cuatrimestral te permite dar cuenta de todos los inconvenientes y los obstáculos que vos tuviste a la hora de ponerla en juego. Entonces, la única posibilidad que nosotros tenemos de que el pibe perciba algo... ¿cómo diría? No quiero decir la palabra armonizado, porque no es armonizado, sino coherente, desde un lugar de coherencia institucional, para mi modo de ver, es la planificación. Porque después pasa con los libres, que los pibes vienen a rendir libre y le dicen, anda a buscar la planificación en la biblioteca. Cuando el pibe va a buscar la planificación en la biblioteca, no vio nunca ese tema, porque el docente nunca lo dio y nadie se enteró. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer con la planificación es instalarla. Y me parece interesante, lo que salió acá, que la construcción devenga de un trabajo colectivo. Eso me parece bárbaro, que se puedan reunir los dos, como dije recién, los dos, por ejemplo, de historia de tercer nivel de turno mañana con los dos profes de historia de tercer nivel de turno tarde, y entre los cuatro puedan hacer la planificación correspondiente a nivel. Es una instancia de laburo colectivo que es interesante y me parece que va a haber en ese caso mayor apropiación de lo que se determine, lo que se establezca en el momento de construcción. Sí.